cuando vean un examen con mucho texto, traten de ver si tienen diagrama de proceso. Si tienen diagrama de proceso, es un poquito más sencillo y evitamos leer todo. ¿Ok? Porque lo único que nosotros necesitamos identificar es la base de cálculo. ¿Vale? Lo demás es más choro que nada. En tercer semestre todavía no conocemos muy bien los procesos de muchos. Hoy estaba más fácil, no lo vi. Ahora tenemos muchos exámenes. No conocemos muchos procesos y normalmente algunos nombres se nos hacen desconocidos y hacemos cortocircuito. Entonces, el texto solamente es si nos falta algún dato. Entonces vamos a identificar la base de cálculo. Considerar una conversión del 89% de la ilmenita y que la producción que se desea obtener es de 1873 kmol por hora de óxido de titanio puro. Calcular y ya. Entonces, esto es una palabra importante. No me deja rayarlo. Bueno, producción. Cuando hablamos de producción, estamos hablando de al final del proceso, lo que tú obtienes como producto. Entonces, si yo deseo obtener una producción de esto, ¿en dónde la voy a identificar? Al final, ¿no? Al final, ¿no? Porque, pues son en F8 porque es producciones ya al último. Si nosotros tenemos una producción o una base de cálculo de N8 igual con 1873 kmol por hora. O también, pues en esa línea solamente tengo óxido de titanio. Y empezamos a desarrollar. En el reactor 2, pues ya, como ahí es nuestra base de cálculo, ahí tenemos que empezar todos los cálculos. Entonces, ¿qué pasa en el reactor 2? Ok, sí está un poquito odioso el problemita, es mucho texto. Dice, el dióxido de titanio se utiliza ampliamente como un pigmento blanco, se produce a partir de un mineral que contiene ilmenita, o sea, la ilmenita es esto, y óxido férrico. El mineral se trata con una solución de ácido sulfúrico acuoso para producir una disolución acuoso de sulfato de titanio. Y aquí lo vemos, ¿no? Ilmenita más ácido sulfúrico, sulfato de titanilo más sulfato ferroso y agua. El agua hidroliza el sulfato de titanilo a esta cosa que precipita y adicionalmente forma más ácido sulfúrico. Posteriormente se tuesta el precipitado separando el agua y dejando un residuo de dióxido de titanio puro. Okay. En la figura se muestra el diagrama simplificado del proceso. Considere que las primeras 3 reacciones ocurren en el primer reactor. O sea, todas estas reacciones ocurren acá. Mientras que la última se lleva a cabo en el segundo. O sea, esta es la reacción que se lleva a cabo en el segundo. Vamos a ponerla. Y este ejercicio solamente es balance de masa, no tiene energía. Y aún así, está bien manchado. Ya no he visto que alguien se queje de Santillán. ¿Sí les están enseñando? Normalmente en presencial se quejaban mucho. Sí, que no se explicaba mal, Ok. pero sí está largo por los exámenes. Sí, sus exámenes siempre han estado así de odiosos. En presencial se los dejaba hasta para llevar y no podíamos. Bueno, yo lo llevé con él y no podíamos.
Sí, estaban muy pesados. Aquí no sé qué tenía. Yo solo pasó uno con 8. Ojalá con 8. Qué miedo. Dile que si no quiere entrar por ejemplo. Entonces, esa es la reacción en el segundo reactor, lo cual simplifica mucho lo que vamos a hacer, ¿no? Porque, pues lo que nosotros queremos en el reactor o los pasos que debemos de seguir, lo primero que tenemos que hacer es identificar una base de cálculo, que pues ya la tenemos. 2, sacar datos extra, que pues no podemos sacar nada, no, pues es el 100%, entonces ya prácticamente sacamos todo. Y por último, o lo más importante, balance, ¿no? Para luego, si nos saturamos, utilizar el texto y álgebra. Álgebra. Entonces ya tenemos las dos primeras. Vamos por la tercera. El balance de masa, como es con reacción, pues hay que utilizar pairs. Y pues enlistamos. Solamente participan reactivos y productos. No tenemos un inerte. Y por ejemplo, el primero, pues como vemos en el diagrama, solamente entra las moles de eso que entran en mi línea 6 son igual menos lo que reacciona porque es un reactivo. ¿Recuerden? Es lo que reacciona. Es igual a lo que sale. 0. No sale nada. Solamente sale agua y óxido. Para el óxido no está entrando. Sí se produce porque es producto. Son iguales a los moles que sale. Y para el agua, las moles de agua que se producen, es producto, son iguales a las que salen en 7. Perdón, en 9. ¿No tiene 7 entonces? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Les falta el 7. Y bueno, de ese balance, pues ya sabemos que lo que sale son 1873. Por lo tanto, es lo que se produce. Entonces, si ya conocemos lo que se produce, pues ya podemos conocer todo lo demás, ¿no? Porque ya dijimos que podemos hacer un análisis teórico y un análisis real de lo que está pasando. Dos hidrógenos, titanio, titanio, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Entonces yo necesito una mol para producir una mol y una mol. Si yo estoy produciendo 1873, ¿cuánto voy a producir de agua? 1873, ¿no? Y del otro también. Entonces ya tengo más datos. Ya tengo lo que reacciona y lo que se produce de agua. Podemos decir que lo que tenemos en 6 es igual a 1873,
kilomoles por hora. Y lo que tenemos de agua en 9 es igual. Así. ¿Vale? Ya tenemos entonces todo lo del reactor 2, que es entradas y salidas. Vámonos al separador. ¿Qué hace un separador? Keep it simple. Separa. Separa, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un balance en el separador, pues quedaría así. Todo lo que entra tiene que salir. N3, N4, N5 y N6. ¿Vale? Si lo hacemos por componente, las moles... Bueno, aquí solamente voy a hacer del componente que sí conozco, ¿ok? Que es el H2TO3. En 4, o sea, perdón, en 3 debe de entrar para poder salir. ¿Vale? No tiene caso que hagamos el de los demás porque vamos a perder tiempo. Porque el ácido sulfúrico que yo tengo acá es el de 3. El del agua es el de 3. El sulfato es el de 3. El sulfato ferroso, bueno, sulfato férrico y sulfato ferroso. Y el fetío es todo lo que, o sea, todo lo que yo tengo en 3 nada más se está separando. Por eso es un separador. ¿Vale? Entonces no tiene caso que los haga porque una vez obteniendo ese dato, pues ya tengo el del otro. Entonces quédense con esto. Con un dato que tengan, pasitos de bebé. ¿Ok? No necesitan sacar todo de todo. Necesitan sacar pasitos de bebé, poco a poquito. Y poco a poquito van a poder resolver su examen. No caigan en la desesperación. ¿Ok? Confíen en ustedes. Son politécnicos. Así que, con un dato que saquen, pueden seguir. Estos moles que tenemos en 6 y ahora que también los tenemos en 3 nos permiten poder hacer un balance en el reactor. Porque ahora en el reactor ya conozco un dato en 3. Ok, aquí se hacen 3 reacciones. Las anotaría, pero soy muy flojo, entonces vamos a copiarlas. ¿Qué? Ya nos vamos. Sí, bueno, chavos, muchas gracias por estar. Vámonos. No es cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Pegando la imagen. Cogí. Ok, entonces estas son las reacciones que se llevan a cabo en el reactor número 1. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hecho? ¿Los balances? Ok. Entonces vamos a identificar en las reacciones el componente que pues tenemos un poquito más de información, que es el tío 3. El tío 3 lo identificamos en la reacción 3, ¿vale?
Entonces, como no está presente ninguna otra reacción, pues solamente la separamos. Si nosotros balanceamos el componente que nosotros tenemos, también hay reacción química, es un PERS. Las moles de H2TiO3 que entran, al reactor no entra nada de TiO3, bueno, de H2TiO3, pero sí se produce en la reacción 3 y sale, ¿no? No reacciona en ninguna otra reacción. Y como ya conozco lo que reacciona, pues puedo sacar todo lo demás, ¿no? Con el mismo análisis que habíamos hecho antes. Un titanio, 1, 2, 1 y 4 oxígeno 5, 6. Hostia, tío, pero ¿qué ha pasado? Acá son 7. Creo que solo es un 2 en el lado. ¿Cómo? ¿Le estás balanceando? Ajá. Bueno, yo solo tengo un 2 en el agua. Ah, ok, serían un titanio, un azufre, 4 hidrógenos, 5 oxígenos y 2 de acá 7, 3 y 4 7. Ok, sí. Esta sí había que balancearla. Lo mismo de acá. Necesitamos una que reaccionen con 2 para producir una y una. Y yo no estoy produciendo una, estoy produciendo 1873. ¿Cuánto me va a dar de los demás? Del ácido sulfúrico, ¿cuánto me va a dar? Del tioso y del agua. 3743. ¿Sí lo ven todos? Sí. Es más práctico hacerlo de esta manera, se ahorra muchísimo tiempo. ¿Va? Entonces ya tenemos eh, lo que reacciona de tioso, lo que reacciona de agua y lo que se produce de ácido sulfúrico. Vamos a ir poco a poquito. Vamos a anotarlo. Si nosotros hiciéramos un balance de esos componentes, porque ya tenemos información, vamos a ver pues qué es lo que tenemos. Entonces para el tioso 4, que entra, no entra nada, pero se produce en la reacción 1. Vamos a identificar al que estamos balanceando. El tioso está aquí y el tioso está acá. Este ya no. Entonces el tioso que se produce en la reacción 1, pero que reacciona en la reacción 3, ¿no? Es igual al que sale. Y recuerden que todo lo que tenemos en 4, en 5 y en 6 lo tenemos en 3. Como en 4, 5 y 6 no tenemos tioso, entonces el tioso no está saliendo. ¿Sí lo ven todos? Este es un separador, solamente lo separa todo lo que está alimentando.
Entonces, como no tenemos tioso a la salida, obviamente pues no debe de entrar, porque aquí no hay reacción química. Como no entra al separador, y el separador es la salida del reactor, pues no hay nada ahí. Ok, ese sería el tioso. Vamos por el agua. El agua es un poquito más complicada porque lo tenemos aquí, aquí y acá. Para el agua, las moles de agua que entran en 2 más las moles de agua que se producen en 1 más las moles de agua que se producen en 2 menos las moles de agua que se reaccionan en 3. Ahora estoy poniendo números romanos. ¿Qué prefieren, números romanos o los numeritos? Numeritos. Ok. Si no, como que se pierde con los romanos. Y esta agua sí sale porque aquí en 4 tenemos agua, entonces también tenemos agua en 3. Ahí está. Sería el agua. Ahora vamos con el otro dato que tenemos, que es el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico aquí, aquí y acá. Y nada más lo balanceamos. Las moles de ácido sulfúrico que entran en 2 también. Menos las que reaccionan en 1, menos las que reaccionan en 2, más las que se producen en 3, son iguales a las que salen. Como tenemos acá, también lo debemos de tener, ¿no? Entonces, insisto, lo más importante de estos ejercicios es plantear los balances. Ellos te van a dar una idea, o sea, sacas un dato y planteas el balance para ver si puedes sacar más datos. Ya planteamos los balances de los que sacamos y pues del agua y del ácido sulfúrico pues todavía tenemos muchas incógnitas. Solamente conocemos lo que se produce en la reacción 3, lo que reacciona y lo que sale. Todo lo demás no lo conocemos. Pero ese dato nuevo ya nos da otro dato. Porque las moles de tioso pues son las que reaccionan en 3 y las que reaccionan en 3 son 1873. ¿Va? Y como ya tengo entonces lo que se produce en 1, pues ya puedo conocer todo lo que se está produciendo y reaccionando en la reacción 1. Porque un fierro, un fierro, un titanio, un azufre, 2 azufres. O sea, estos balances los podemos plantear sin siquiera balancear la reacción, ¿eh? No pasa nada. 3 oxígenos y 8, 11, 5 y 4, faltaría
2 acá. Serían 2 oxígenos, 6, 10, 11. Y 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Está balanceada, ¿no? Lo mismo. Necesitamos 1 que reaccionen con 2 para producir 1, 1 y 2. Pero ya sabemos que no estamos produciendo una, estamos produciendo 1873. ¿Cuánto necesito de los demás? De este, pues lo mismo. De este, lo mismo. Y de este, el doble, junto con este, ¿no? Recuerden que esto es la reacción 1. Reacción 1, reacción 3. Entonces, con la reacción 1, pues ya tenemos más información. Porque ya conocemos lo que reacciona de 1, lo que reacciona del ácido sulfúrico en 1, lo que se produce de sulfato de fierro, ferroso, y lo que se produce de agua. Entonces ya sacamos nueva información. Como ya sacamos nueva información de nuevos componentes, pues hay que plantear su balance. Balance del fetío. No lo tenemos, ¿verdad? El fetío que entra, aquí lo tenemos, en 1, menos el que reacciona en 3, vamos a identificarlo. Nada más. Menos el fetío que reacciona en 1 es igual al fetío que sale en 3. Como si está en 5, sigue ahí en 3. Ahí está 1. Luego el ácido sulfúrico ya lo tenemos, el tioso también. Vamos con el sulfato ferroso. Lo identificamos en las reacciones. Y ya, ¿no? Sí. Entonces para el sulfato ferroso que entra, no entra nada. Entonces solamente se produce en la reacción 1 y sale. En 3. Y ahora vamos con el agua, que ya también la tenemos. Ok. Entonces de estos dos, pues ya sacamos un nuevo dato, que es lo que se produce de sulfato ferroso. 1873. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Vale. Entonces, como no sacamos un dato nuevo, vamos a ver si toda esta información que tenemos eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Enlazar con el texto. ¿Ok? Entonces ya tenemos varias información. De hecho, déjenme. Identificarlos así. ¿Ok?
Y bueno, vamos a ver el texto porque ya no podemos plantear más balances. Aunque los planteemos no nos va a dar nada porque pues ya no tenemos información de lo demás. Entonces vamos a ver qué nos dice el texto. Sobre todo si hay alguna composición o cosas así. Dice, en la figura se muestra un diagrama simplificado del proceso. Considere que las primeras tres reacciones ocurren en el primer reactor, mientras que la última se lleva a cabo en el segundo. Se sabe que el mineral contiene 77% en masa de fetio y el resto de óxido férrico, el cual se trata con una solución al 42% mol de ácido sulfúrico. Entonces, esos son datos importantes, porque son las composiciones. Entonces, en uno, la fracción masa del fetio es del 77% y la fracción masa del F2 es del 23%. Vale, juntos suman el 100. Y el cual se trata con una solución al 42%, o sea, 2 en F2, la fracción mol del ácido sulfúrico es del 42% y la fracción mol del agua, el resto, ¿no? Tenemos un poquito de información adicional. Esta solución se alimenta para que haya un 50% de exceso respecto a la cantidad necesaria para convertir toda la ilmenita en sulfato de titanilo. Ok, entonces esta solución se alimenta para que haya un 50% de exceso respecto a la cantidad necesaria para convertir toda la ilmenita. Recordemos que la ilmenita es el fetio 3. Entonces, la reacción del fetio 3 y el ácido sulfúrico con este texto nos está diciendo que, ok, si tú quieres que se consuma todo, vas a meter un 50% de exceso, pues del componente que va a reaccionar. ¿Ok? Entonces, el ácido sulfúrico está en exceso. Y todo el óxido férrico en sulfato férrico. Considerando una conversión del 89% de la ilmenita, ya ven, el texto siempre nos va a sacar de apuros. Ya nos está diciendo también que la eficiencia de la ilmenita es del 89%. Y que la producción, bueno, eso ya es la base de cálculo. Entonces vean, con esta información ya lo podemos juntar con lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la eficiencia, en este caso del fetio, pues es igual a los moles que reaccionan entre los moles que alimento. De esa ecuación que conozco. Aló, policía. De esa ecuación que conozco.
¿Conozco la eficiencia del FTO3? Sí, ¿no? No nada el texto. ¿Conozco lo que reacciona? Sí, es lo que nos da todo lo que acabamos de hacer. Entonces, podemos calcular el FTO3 en 1. Ustedes pueden empezar a resolver cualquier problema sin leer el texto. El texto solamente es información adicional. Lo que a nosotros nos interesa es los balances. Todo lo que hemos hecho simplemente es balance. Identifico una base de cálculo, planteo balance, ese balance me da información, saco datos extra con esa información, vuelvo a plantear balances, vuelvo a sacar un dato, ese dato me permite seguir planteando balances, esos balances me permiten sacar información, esa información me permite sacar balances y así te la llevas. Con un dato que saques, balance. Dato que saques, balance. Y cuando te atores, ahora sí, ok. ¿Y ahora qué información extra tengo? Esa es la única información importante del texto, junto con la base de cálculo. Todo lo demás es mera confusión. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le da? 2104.4945. ¿Así? Kilomol por hora. Entonces ya tenemos un dato extra. Y el dato extra que me permite plantear balances. Como ya lo tenemos, pues ya sé cuánto sale. Lo que sale es igual menos, ¿cuánto da? Doscientos treinta y uno punto cuarenta y nueve cuarenta y seis. ¿Cuánto, perdón? 231.4943. Kilomol por hora. Ok. Entonces, ¿qué es la eficiencia? ¿Qué les dijeron a ustedes que era la conversión? ¿Qué pasa si la conversión es del 100%? Ok. Entonces, si no reacciona todo el reactivo limitante como aquí, ¿qué le pasa a lo que no reacciona? Sale igual. Entonces, el 89% reacciona. Entonces, el 11% restante debe de salir. ¿Cuánto es el 11% de lo que entra? ¿Sí les da eso? Sí. ¿Vale? Es una forma de verlo también. Si me dan un porcentaje de conversión, pues el resto es lo que no
El resto para el 100% es lo que debe de tener afuera, lo que debe de salir. Ya tenemos un dato extra, entonces ya podemos sacar o utilizar el exceso. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir planteando balances. Este dato que tenemos, o sea, ambos datos que sacamos, ya tenemos el balance. Entonces, no podemos seguir planteando balances. Tenemos que seguir usando los datos de texto. Nos dan el exceso. Bueno, nos dan el exceso y nos dan la fracción masa. Vamos primero con el exceso, que es un poquito más sencillo. El exceso nos dice que necesitamos los moles teóricos, perdón, los moles que alimento, menos los moles teóricos entre los moles teóricos, por 100. ¿Qué quiere decir esto? De la reacción 1, ay no, ¿cómo no tengo enfrente? ¿Quién sabe? Encha. Ahí está. De la reacción 1, nosotros tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos al principio. Entonces, los moles teóricos son, primero es suponer que reacciona el 100% de mi reactivo limitante. Está balanceada, un fierro, un azufre, dos azufres, no está balanceada. ¿Vale? O sea, si lo mismo, si yo necesito una para que reaccionen dos. Si supongo que reacciona el 100% de mi reactivo limitante, ¿cuánto tendría que reaccionar de mi reactivo limitante? ¿100%? Si es el 100%, ¿cuánto debería reaccionar? De FeTIO 3. Todo lo que alimento, ¿no? Para que reaccione el 100%, pues tiene que reaccionar todo lo que alimento. Entonces, si reacciona todo, ¿cuánto reaccionaría de ácido sulfúrico? $4,208, ¿no? Más o menos. 209. ¿Cuánto le da? 4,208.9. Esos son los moles teóricos. Es el mismo análisis, pero suponiendo una eficiencia del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Para tú consumir todo tu reactivo limitante, mínimo necesitas meter esta cantidad. ¿Por qué tiene exceso? Porque metes más de esa cantidad. O sea, esto es lo que necesitas. Si tú metes eso, reaccionas sin broncas. Pero a pesar de eso metes más. ¿Vale? ¿Dudas con los moles teóricos? Seguros. Otra forma de sacarlo más matemática es los moles teóricos van a ser igual a los moles que alimento de mi reactivo limitante
por sus coeficientes estequiométricos. Exceso, coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Si lo quieren ver matemáticamente, es así. O sea, 2104, que es lo que alimento, por 2 entre 1. Nos da 4208. De esta ecuación, yo conozco todo menos lo que alimento. Si despejamos, nos quedaría que los moles que alimentamos, el exceso por los moles teóricos, entre 100, y este que está restando pasa sumando. Denme un momento, me están llamando. Ya, perdón. Entonces, de eso pues tenemos todo, ¿no? Porque entonces lo que alimento, en este caso, de ácido sulfúrico, en 2, pues sería el exceso, 50%, entre 100, por los moles teóricos, más los moles teóricos. ¿Cuánto les da? $6,313, más o menos. 6.313.48 gramos. Kilomol por hora. Ese sería las moles de ácido sulfúrico que alimentamos. Lo mismo, como ya tenemos el balance de ácido sulfúrico, no podemos plantear un balance. Y ese dato no nos ayuda a resolver pues nada de aquí. Pero, pues con ese dato nosotros podemos determinar cuánto hay de agua, porque ya conocemos de sus fracciones. Los datos nuevos que vayan ustedes sacando, siempre deben de compararlo con su balance o con algún dato de texto, ¿vale? Si no tienen el balance de ese dato que acaban de sacar, lo planteamos y vemos si podemos sacar más cosas. Esa es la misma metodología. Es un dato nuevo, checo balance o texto, y si no tengo balance, lo planteo. En este caso, pues el texto sí nos dice que pues podemos sacar ya N2, porque pues serían las moles de ácido sulfúrico entre su fracción. ¿Cuánto les da? Y de una vez el agua, lo que les dé por 0.58. De N2 me da de 15.032.102 kilomol por hora, ¿no? Y de agua, eso por 0.58. O 8.000
8.718.6194. Kilomol por hora. ¿Vale? Entonces, ajá. Es 8.718. Así no. Va. Entonces ya tenemos el agua también que alimentamos. Y seguimos sin poder resolver nuestro balance. Porque no sabemos cuánto sale ni cuánto se produce en... Esto es lo que reaccionaban dos, ¿no? Como no lo conocemos, seguimos sin poder resolver nuestro balance. ¿Qué hacemos? Pues nos falta otro dato de texto, ¿no? Que es su fracción masa en 1. Como ya conocemos los moles en 1, pues podemos conocer la masa y posteriormente la masa del otro componente y pasarlo a moles. ¿Vale? Entonces, ya no nos daría tiempo por hoy, pero les dejo aquí lo que van a hacer de tarea y los primeros 15 minutos es para repasar y ver si lo tienen igual. Traten de hacerlo, ¿vale? Insisto, no es obligatorio, pero si realmente quieren pasar su examen o si realmente quieren aprender balance, solamente practiquen. Entonces les dejo el desarrollo, que sería pasar los moles de, ¿cómo se llama? Feti. Luego sacar la masa total de 1, sacar la masa de F2 o 3, después plantear F2 o 3, que con esto les va a dar lo que reacciona de F2 o 3 y con eso pueden sacar todo lo de la reacción 2. Y completar el balance. Bueno, sacar la masa y luego pasar la masa y luego ahora sí plantear los balances, ¿vale? Eso es la última parte del problema. Sí está un poquito pesado, pero pues lo mismo, estos problemas van hasta cierto punto divertidos. Dice, uy, sí, divertidos, ¿cuál? Pero realmente son muy prácticos porque su función de estos no es simplemente el balance, ¿vale? Con los balances sale todo. Pongan todos y cada uno de los balances. Y la única manera de dominar cualquier cosa que hagan es practicando, ¿vale? Entonces practiquen, desarrollen esta metodología. Se la subo de una vez al grupo. Si no están en el grupo, manden solicitud, aunque no hayan pagado. Yo sé que si están aquí en la segunda clase es porque les interesa, entonces a mí también me interesa que ustedes aprendan. Sí, les subo todo.
Vale, entonces nos vemos mañana a las 9 y revisamos los resultados que les dio para ver pues qué onda con los resultados, ¿va? Y cualquier duda que tengan, si se